Me llamo Carolina Vargas, y lo que voy a contar aquí no es un relato inventado ni una exageración sacada de una telenovela. Es la historia real de cómo mi mundo se vino abajo cuando descubrí que las dos personas que más amaba, mi hermana y mi novio, me habían traicionado de la forma más cruel. Es un dolor que todavía llevo en el pecho, pero que decidí transformar en palabras para no dejar que me siga consumiendo en silencio. Desde pequeña, creí en la familia como un refugio. Para mí, mi hermana menor, Lucía, no era solo una compañera de juegos, sino una amiga, alguien a quien protegía y en quien confiaba ciegamente. Y mi novio, Javier, era el hombre que yo pensaba que estaría conmigo toda la vida. Jamás imaginé que un día ellos dos me quitarían esa confianza de un solo golpe. Lucía y yo crecimos juntas en una familia de clase media. Ella siempre fue la consentida de mis padres, la niña tierna y risueña que se ganaba todas las atenciones. Yo, como hermana mayor, asumía el papel de protegerla, de cuidarla, de cubrirla en sus travesuras. Recuerdo noches enteras en que dormíamos juntas, contándonos secretos. Ella me miraba con esos ojos llenos de admiración y yo le juraba que siempre estaría para ella. Nunca dudé de que esa complicidad sería eterna. Cuando crecimos, nuestras vidas empezaron a tomar rumbos diferentes. Yo me dediqué a estudiar y trabajar, mientras que Lucía era más sociable, más libre, tenía facilidad para llamar la atención, y muchas veces me comparaban con ella. Yo trataba de no darle importancia. Era mi hermana. La quería demasiado como para dejar que los celos o las diferencias nos separaran. Conocí a Javier en la universidad. Era un hombre carismático, trabajador, con una sonrisa que desarmaba. Me enamoré de su manera de escucharme, de cómo parecía ver en mí lo que otros no notaban. Nuestra relación creció poco a poco, y él se convirtió en mi apoyo, en mi compañero, en el hombre con el que soñaba casarme. Lo llevé a mi casa, lo presenté a mi familia, y desde el inicio todos lo aceptaron bien. Lucía incluso parecía tener una relación amistosa con él. Nunca sospeché nada. ¿Cómo iba a serlo? Era mi novio y mi hermana, las dos personas más cercanas a mí. Confiaba ciegamente en ambos. Con el tiempo, empecé a notar pequeños gestos que me incomodaban, miradas entre ellos que me parecían más largas de lo normal, bromas privadas que yo no entendía, silencios incómodos cuando entraba en una habitación. Una vez, mientras estábamos los tres en casa, Javier hizo un comentario sobre un lugar que yo no conocía. Lucía se rió y dijo, «Ah, sí, ese día estuvo increíble». Me quedé pensando, ¿qué día? ¿Qué salida era esa? Pregunté y ambos respondieron con evasivas, como si no tuviera importancia. En el fondo, algo en mí empezaba a sospechar, pero mi amor por ellos me hacía callar esas dudas. No quería parecer paranoica. No quería aceptar que lo que estaba sintiendo podía ser real. La verdad terminó saliendo a la luz de la manera más dolorosa. Todo ocurrió cerca del día de la boda de Lucía. Sí, mi hermana se casaba. Y en ese momento todo era preparación, nervios, celebraciones familiares. Yo estaba emocionada por ella, aunque también sentía cierta nostalgia. Me alegraba de verla feliz, de verla realizar sus sueños. Nunca imaginé que en medio de esa felicidad se escondía el peor secreto. Una tarde, por accidente, tomé el celular de Lucía para llamarla, ya que el mío estaba descargado. La pantalla se encendió y apareció una notificación de mensaje de Javier. Sentí un escalofrío. No quise abrirlo, pero mi instinto pudo más. Lo leí y fue como recibir una puñalada en el pecho. Te extraño. Ojalá pudiera estar contigo en este momento como antes. Me quedé helada. Revisé el chat y allí estaba todo. Meses de conversaciones, citas ocultas, palabras de amor, recuerdos compartidos a mis espaldas. El mundo se me vino abajo. No podía respirar. Era mi hermana, mi sangre, y era mi novio, el hombre con el que había planeado mi vida. No esperé mucho. Esa misma noche los enfrenté. Primero hablé con Lucía. Le mostré los mensajes. Le pregunté cómo había podido hacerme eso. Ella no lloró, no se disculpó. Solo me dijo, no lo planeamos, simplemente pasó. Javier y yo nos entendemos de una forma distinta.
Sus palabras fueron un golpe aún más fuerte que los mensajes. La frialdad con la que lo dijo me hizo sentir como si no valiera nada, como si mi dolor no tuviera importancia. Después enfrenté a Javier. Él intentó justificarse. Me dijo que me quería, que había cometido un error, que no sabía cómo había llegado tan lejos con Lucía, pero sus excusas ya no tenían sentido. El daño estaba hecho. Después de esa confrontación, el ambiente en casa se volvió insoportable. Mi madre trataba de minimizarlo, me pedía que no arruinara la boda de Lucía con dramas personales. Mi padre guardaba silencio, como si el tema no existiera. Me sentía completamente sola. La familia, que debía apoyarme, parecía más preocupada por la apariencia social, por la boda que estaba a la vuelta de la esquina, que por el dolor que yo estaba viviendo. Pasaba noches enteras llorando, sin poder dormir. Me miraba al espejo y no me reconocía. ¿Cómo había llegado a ese punto? ¿Cómo había sido tan ingenua para no darme cuenta? El día de la boda de Lucía llegó. Yo no quería ir, pero mis padres insistieron en que debía hacerlo por la familia. Fui con el corazón destrozado, tratando de mantenerme firme. La ceremonia estaba llena de gente, flores, música. Todo parecía perfecto en la superficie. Pero yo sentía que estaba viviendo una pesadilla. Y entonces ocurrió lo inesperado. El novio de Lucía, un hombre llamado Martín, tomó el micrófono antes de dar el sí acepto. Con voz firme, dijo: «Hoy debería ser el día más feliz de mi vida, pero no puedo casarme con alguien que me ha traicionado. Lucía, sé lo que hiciste con Javier, y no estoy dispuesto a empezar un matrimonio basado en la mentira». El silencio en la sala fue absoluto. Los invitados quedaron en shock. Yo me quedé helada sin poder creer lo que estaba pasando. Martín arrojó el micrófono y salió, dejando a Lucía plantada en el altar con todos mirándola. Ese momento fue un caos. La boda se suspendió, los invitados comenzaron a murmurar, y mi familia quedó marcada por la vergüenza. Lucía me miró con odio, como si yo hubiera tenido la culpa de que la verdad saliera a la luz. Javier desapareció, no volvió a buscarme. Y mis padres, en lugar de apoyarme, me culparon por no haber guardado silencio, como si mi dolor hubiera sido un inconveniente que debía ocultarse. Fue en ese instante que entendí que estaba sola, que no podía esperar nada de ellos, que debía salir adelante por mí misma. Los meses siguientes fueron los más duros de mi vida. Caí en una depresión profunda. No quería salir de la cama, no quería ver a nadie. Sentía que todo lo que había construido se había derrumbado. Pero poco a poco empecé a sanar. La terapia fue clave. Allí entendí que lo que pasó no definía mi valor, que la traición de mi hermana y Javier hablaba más de ellos que de mí. Recuperé fuerzas, me refugié en el trabajo, en mis amigos, en las cosas que me daban alegría. Y lo más importante, aprendí a poner límites. Hoy, años después, sigo sin tener una relación cercana con Lucía. La trato con cordialidad cuando nos cruzamos, pero la confianza nunca volvió. Con Javier no volví a tener contacto. Aprendí que no todos los que dicen amarte lo hacen de verdad, y que a veces las traiciones más dolorosas vienen de quienes menos lo esperas. Pero también descubrí mi propia fuerza. Descubrí que podía sobrevivir incluso cuando todo se derrumbaba, que podía levantarme de las cenizas y construir una vida nueva. La traición de mi hermana y mi novio me marcó para siempre. Me enseñó que el amor y la lealtad no siempre vienen de la sangre o de las promesas, sino de las acciones reales. Hoy, sé que merezco un amor sincero, una familia que me valore y una vida libre de mentiras. Y aunque el recuerdo de aquel día en el altar sigue siendo doloroso, también es la prueba de que sobreviví a lo impensable. Escribo mi historia porque quiero que otros sepan que no están solos, que la traición no es el final, aunque lo parezca en el momento, que siempre hay una forma de reconstruirse, de sanar, de volver a creer en uno mismo. Yo sobreviví a la traición de mi hermana y mi novio, y aunque la herida está ahí, ya no me define. Ahora, soy yo quien decide mi camino.